Esta historia se desarrolla en un pueblo del estado de Michoacán. Cabe mencionar que esta zona donde lo comparten es parte de la zona purépecha. Es una zona bastante enigmática, una zona boscosa, incluso hay zonas donde hay lagunas y pues obviamente tradiciones increíbles y preciosas. Todos los que son de la zona de Michoacán o cercanías de Michoacán no me dejarán mentir. Es una zona bastante bonita, pero también tienen ciertas tradiciones que hasta la fecha siguen perdurando. Y en esta historia quien la comparte fue una persona que la comparte con un poco de dificultad al escribir y al hablar, donde nos dice un hecho que fue bastante interesante y bastante difícil tanto para esta persona como para su familia. Esta familia es meramente de sangre purépecha. ¿A qué nos referimos para las personas que son de otros lugares, de otros estados, de otros países incluso? Nosotros tenemos, no sé si esté adecuado decir etnias o algunas comunidades que son pues 100% de sangre mexicana. Hay algunos que nosotros ya somos una mezcla de entre algunas otras, no sé, nacionalidades, razas, etcétera, etcétera. Somos mestizos, podríamos decir. Pero en estas zonas fueron tan aislados que siguen manteniendo casi al 100% su originalidad en todos los sentidos, en sus vestimentas, en sus comidas, e incluso en el color de piel, sí, que yo creo que muchos dicen, oye, ¿por qué mencionas algo tan superficial? Porque es cierto, o sea, reflejan lo que es el verdadero mexicano y son personas de las cuales nosotros nos sentimos bastante orgullosos. Esta zona donde vive esta persona, que es muy a la cercanía, no puedo decir exactamente dónde fue el lugar, pero es muy a las cercanías de Quiroga. Esta zona es privilegiada en el aspecto de que hay muchísima agua. Hay mucha agua, es una zona boscosa, es una zona de bastante frío y hace algunas décadas no estaba tan transitado, tan visitado por lo que es el turismo. Así que había ciertas tradiciones que hasta la fecha se siguen manteniendo. Hace algunas décadas, presuntamente por testimonio de esta persona, era bastante común ver a las mamás, a las mujeres, sobre todo de aquellas comunidades, que fuesen a lavar a los ríos. Era muy común acercarse a los ríos a que lavaran sus prendas. Em, en una de estas ocasiones, presuntamente esta persona cuando era un niño solía jugar con los hijos de las otras señoras que iban a lavar todas sus prendas. Y había una actitud bastante peculiar en que siempre se lo recriminaron lo que eran los abuelos, incluso sus tíos y algunas otras personas, y lo que le hacían burla o prácticamente le buleaban era que presuntamente tenía amigos imaginarios. Y curiosamente, estos amigos imaginarios, en el momento que llegaba a interactuar con ellos, era precisamente cuando se encontraba en el río y, y justamente en esta zona donde lavaban ellos sus prendas. Ese recuerdo es el primer antecedente antes de que sucediera toda una serie de sucesos paranormales bastante interesantes que en un momento van a conocer. Imagínense que están ustedes acompañando a su madre a esa edad de 8 años, 7 años aproximadamente, y mientras lava tu madre, tú presuntamente te encuentras jugando con unos niños que tienen un hundimiento en la cabeza, que pareciera que tienen o que les falta algunos fragmentos de su cráneo. Así los describe, pero que no lo veía como algo anormal.
porque a los niños los veía contentos, los veía felices y no pasaba absolutamente nada. Cuando iba con la madre y le decía, oye, ¿qué estabas haciendo? No, pues estaba jugando con los hijos de X señora, pero esta persona que era su mamá jamás le puso atención y hasta años después supieron descifrar algunas cuestiones donde precisamente mencionaba a esta mujer. Este chico cuando crece comenta que tiene que ir a la escuela normal, a la normal de, bueno, es una escuela normal, que es una escuela para formar a profesores. Cuando empieza a asistir a este lugar, eh, pues prácticamente era, no sé si sea adecuado decir por tradición, ahí por parte de algunos de sus familiares que eran profesores, fue que él se influenció hacia ese lado y no hacia alguna otra profesión, sino a lo que es el enseñar, el estar trabajando en escuelas. Cuando estaba precisamente en esa etapa de la preparación profesional, en algunas de las ocasiones donde tenía oportunidad de salir y divertirse o convivir con algunos de sus compañeros, pues le llega la nostalgia de aquellos tiempos de cuando estaba pequeño y veía cómo su madre pues lavaba eh, en estos espacios de los ríos, en algunas piedras que eran justamente a forma de lavaderos. Y en una de esas convivencias con compañeros, oyes, ¿qué te parece si vamos y pues nos compramos unas cervezas y convivimos a las orillas de X río y pues nos la vamos a pasar bastante a gusto? En ningún momento pues hubo negativa de alguno de estos, de sus compañeros. Así que asisten a este lugar y llegan aquellos recuerdos de los supuestos amigos imaginarios, donde estaba, o sea, porque le decían que esos niños no existían, pero él sabía que sí existían, por lo menos en su cabeza sí lo existían. Asiste a este lugar y trata de acercarse al lugar donde él jugaba con estos niños. Cuando estaba en este lugar, comienza a hablar con unos de sus compañeros y les empieza a decir, ¿sabes qué? Yo cuando estaba pequeño, pues tenía algunas dificultades con personas pues, que eran mayores que yo, porque decían que yo estaba loco, que las personas con las que yo hablaba no eran personas que existían. Y cuando estaban platicando justamente en ese lugar, le decía, mira, ¿sabes qué? Aquí es donde yo jugaba con ellos. Y dentro de una de las ideas de sus compañeros es, a lo mejor estabas hablando no con amigos imaginarios, sino con personas que en algún momento estuvieron vivas. Y ahí como que le sacó un poquito de onda ese comentario y dijo, pues posiblemente puede ser. O sea, puede ser esa idea algo real. Como ya estaban algo entrados en copas y en esas temporadas, no eran temporadas de lluvia, tuvieron la oportunidad de cavar un poco justamente en ese lugar. Dice que ese lugar era bastante característico porque había una piedra bastante grande en forma de tortuga, o por lo menos así le decían a esa piedra. Comienzan a escarbar alrededor de esa piedra y cuando estaban escarbando se dan cuenta de que hay unas pequeñas piezas de color blanco y estas piezas de color blanco las confunden con pues, piedras de río. Pero lo interesante es que estaban dentro de unos sacos de, de piel, pero pues estos sacos de piel por la erosión y por el paso del agua, pues ya estaban casi deshechos. Prácticamente lo que los protegía era que estaban como rodeados de piedras, en una formación pues manipulada, podríamos decir. Cuando sacan todos estos sacos, se dan cuenta que dentro de algunos de estos había por lo menos completo un cráneo y que este cráneo se veía que era pues de un infante.
Lo raro de todo esto es que también encontraron frascos de lo que parecían ser eh, productos, no sé, como para comida, como latas, como latas de estas que contienen los chiles, los famosos chiles, y también algunos frascos muy similares a los que en la actualidad son como los de mayonesa, no sé si me doy a entender. Cuando estaban sacando todo aquello, sale uno de los comentarios de una de sus compañeras. Para mí que esto que están sacando es brujería. Sí, y esta persona lo descarta porque presuntamente de la comunidad donde él pertenecía, que justamente estaba a un lado de este río, nadie tenía esta clase de prácticas. Y yo les podría decir que sí, en estas zonas son bastante católicos, o sea, y es muy raro encontrar a personas que hacen brujería. Pero en esa ocasión, pues a ellos les tocó escarbar y sacar todo aquello. Cuando encuentran eso, este muchacho decide no decirle nada a su familia. Y las personas que lo estuvieron acompañando en aquella ocasión para sacar estas osamentas, tomaron la decisión de acercarse a la iglesia local y decirle al sacerdote, ¿sabe qué, padre? Encontramos pues estas osamentas, no sabemos de quién sean y pues creemos que lo que se merecen es pues una sagrada sepultura. Así que sí, yo creo que tomaron una muy buena decisión. El sacerdote tomó aquellos restos, los ofreció en una misa o pidió por su descanso y ya después los llevaron a una, no sé si a una tumba o a una cripta, eso no me quedó muy claro. Lo interesante del caso está que este muchacho se supone que después de cierta etapa de la niñez no tuvo aquella serie de manifestaciones que para él eran amigos imaginarios. Lo interesante es que después de esto comenzó a tener toda aquella serie de eventos donde veía cosas, donde veía estos supuestos amigos imaginarios. Y lo interesante de todo es que los primeros que se le llegaron a manifestar eran los niños con los que él jugaba en el río, que ahora que sacaron esos huesos, él creía firmemente que eran precisamente aquellos niños que estaban enterrados a un lado del río. Empieza a tener esta clase de manifestaciones, pero las manifestaciones no eran manifestaciones como en paz o manifestaciones lindas, eran manifestaciones realmente fuertes, manifestaciones que sí le dejaron ciertas secuelas. Por darles un ejemplo, él siempre tuvo ciertas dificultades al dormir, o sea, porque él decía que cuando era niño se le acercaban personas, tanto pequeñas como grandes, para despertarlo y que lo jalaban de la cama, pero justamente de los cabellos, o sea, llamaban su atención de una forma bastante dolorosa, que era pues haciendo un estímulo doloroso. Y lo que le llamó bastante la atención con la primera manifestación que tuvo es que fueron precisamente estos niños los que él veía cuando estaba pequeño, que lo estuvieron molestando durante toda la noche, por lo menos la primera noche donde encontraron aquellas osamentas, perdón. Y estos se manifestaron de una forma bastante horrible, porque él dice, ¿sabes qué? Yo los veía de la misma forma, del mismo tamaño, la misma ropa, que incluso la menciona como una ropa que es bastante común en aquellas zonas. De hecho, no sé si los conozcan todos así en algunos otros estados, creo que no, de guaches y de guares, que es como regularmente se les dice en lo que son las fiestas de septiembre, ¿sí? Que a los niños los visten de adultos y a las niñas
de señoras con sus peinados tan bonitos y los hombres poniéndose sus bigotes y sus barbas. Así con ese tipo de vestimentas, que eran la vestimenta clásica y la normal con la que se veía en aquellos tiempos a los niños. Así los veía. Pero ¿saben qué es lo interesante? Que estos niños tenían una cara como demoníaca. Se les veía una cara de demonios y no precisamente los menciona como muertos. Él dice que definitivamente era una clásica cara de un diablo en cada uno de los niños, tanto un niño como una niña, de la misma edad, del mismo tamaño, las mismas vestimentas, pero con una manifestación un tanto demoníaca. Y que estos lo amedrentaban, como diciéndole, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué nos sacaste? Yo no creo que hayan sido los niños, pero bueno, al final ustedes dirán qué es lo que piensan. Cuando estaban en esa, bueno, cuando estaba este chico en esas dificultades, no quería mencionarle nada a sus padres, porque él ya tenía cierto trauma. ¿A qué nos referimos con eso? Que, o sea, era tanto el miedo a decirle a su familia qué era lo que le sucedía, porque siempre se burlaban de él, que en esa ocasión que ya era adulto, no les quiso decir absolutamente nada, porque decía, a ver, si de niño no me creían, ahora que soy un adulto, me van a hacer pasar por un loco. Y se lo reservó totalmente. Ahora, esas fueron las primeras manifestaciones que comenzó a tener. Por la escuela a la que estaba asistiendo, tenía que ir y hacer ciertas prácticas a algunas escuelas, tanto primarias como secundarias. En una de las primarias que tuvo que asistir, comenta que tuvo que pasar por una zona arqueológica importante, ahí en la zona purépecha. Y cuando se acerca a la zona purépecha, presuntamente veía una formación de personas con vestimentas rarísimas, que se veía que eran antiguísimas también, y que todos estos intentaban acercarse a él. Lo interesante está en que algunos no lo podían tocar, pero los que sí podían tocarlo, lo tocaban y este se sentía como que se quería desmayar. O sea, así lo menciona, que sentía que se iba a caer, que se iba a dormir cuando iba precisamente manejando un vehículo, un automotor, sentía que se iba desmayando cuando estos se acercaban. Le pedían ayuda, le decían que se acercara, que se esperara, que no se fuera, pero este pues tenía que ir a estas rancherías o estas comunidades a hacer pues ciertas labores que tenían que ver con sus estudios. Cuando logra terminar esta clase de prácticas que tenía por medio de la escuela, tenía que tomar una decisión que era regresar a la zona donde él vivía o moverse a otro lugar. Presuntamente, como funcionaba en aquellos tiempos la cuestión de la educación, eh, a estos les designaban ciertas zonas. O sea, le decían, ¿sabes qué? Pues tú ya eres profesor. Así que te tienes que ir a la zona de Nayarit, por ejemplo. Y se tenía que mover estrictamente para allá si quería tener su trabajo de gobierno, para que me lo entiendan así rápidamente. Los mandaban para allá y ya tenían su trabajo bien establecido y seguro. Él tenía, él tenía esa oportunidad de irse de esta comunidad cercana a Quiroga o quedarse, pero si se quedaba no iba a tener los mismos beneficios, no iba a tener el mismo trato posiblemente. O sea, era mucho mejor que se fuera, pero decidió no irse. Porque aparte del tipo de manifestaciones que comenzó a tener con esta clase de apariciones, también dice que algunas otras entidades de las cuales no les veía la forma ni en el cuerpo ni en la cara, le decían cosas que iban a suceder en el futuro. Y para mí eso es lo meramente perturbador, porque
Según su testimonio, después de que le daban las noticias estas entidades, por darles un ejemplo, una de las cosas que le predijeron fue el accidente de algunos de sus compañeros en cierta carretera de ahí de la zona purépecha. Hace algunas décadas estas carreteras no estaban en las mejores condiciones. Así que una de estas entidades le dijo, ¿sabes qué? Él y él van a quedar gravemente heridos porque van a tener un accidente en tal lugar y tú tomarás la decisión de si vas a ir o no vas a ir. Y en esa ocasión iba a ser un viaje de convivencia, nada más, no tenía nada que ver con trabajo ni con cuestiones escolares, y tomó la decisión de no ir. Y adivinen que sí se suscitó este evento, o por lo menos eso es lo que afirma. Y al tener esta clase de avisos o premoniciones, obviamente influenciados por estas entidades, comenzó también a escuchar cosas que a no le gustaban, que decía, yo no sé por qué tengo esta información, no me deja estar tranquilo. Y entre unas de las informaciones que le dieron estas entidades era que uno de sus padres iba a tener un accidente pues bastante fuerte en el que iba a fallecer. Así que cuando tuvo esa noticia, decidió no irse de su pueblo, a pesar de que iba a perder ciertos años en la cuestión pues de la enseñanza como profesor. Se queda algunos años ahí en su pueblo. Daba clases de forma individual a niños que no tenían oportunidad de ir a la escuela o que iban con ciertos retrasos o ciertas rezagos en la cuestión del estudio. Se puede decir que lo hacía como una forma de, ¿cómo lo podríamos decir? Pues de ayuda a la comunidad, así, tiene otra palabra, pero se me olvida la palabra, cuál es la correcta. Así que cuando estaba en aquellos tiempos, estuvo todo el tiempo esperando a que se suscitara este evento, y dice que pasaron imagínense, alrededor de 10 años para que sucediera aquel evento trágico, que para mí es bastante, es muchísimo tiempo. Pero presuntamente su mamá de este muchacho pues tenía la costumbre de ir a cierta zona del río, precisamente que estaba a un costado de su casa, y de ahí recogían el agua que utilizaban pues para todas sus necesidades en su hogar. Cuando iba la señora ahí a esta zona del río, que precisamente coincidía con el espacio donde lavaban todas sus prendas, toda su ropa, la señora por alguna razón quedó a las orillas del río y tenía, al parecer, signos de ahogamiento, que la señora, pues en una zona bastante baja, porque eso es lo extraño, de hecho no me suena bastante el tipo de muerte, pero yo creo que la señora pasó por algún tipo de enfermedad, no sé, alguna cuestión médica, y que la señora ya no se pudo levantar y en realidad falleció por ahogamiento, aunque haya sido poca agua la que había. Así que fallece la señora y pues obviamente le dolió bastante el fallecimiento de su madre. Pero ¿saben qué es lo interesante? Que nunca se atrevió a decirles ni a la señora ni a su papá qué era lo que había encontrado a un lado del río. El desenlace, créanme que está bastante, bastante interesante. Cuando sucede todo esto, ella se siente un poco más en libertad de poderse mover pues de esta ranchería, de esta comunidad. Y estaba en esa decisión de si me voy, si me quedo, si ayudo a mi padre. El Señor lo impulsaba y le decía, ¿sabes qué, mijo? Usted no se quede por mí. Yo puedo mantenerme solo, yo puedo hacerme de comer solo. Usted no tiene que estar aquí para cuidarme porque yo me cuido solo. ¿Sí? Usted haga su vida y lo mío es otro asunto. Hasta cierto punto el Señor pues
bastante, bastante maduro en ese aspecto. Así que, pues teniendo esa autorización por parte de su padre o ese impulso por parte de su padre, tomó la decisión de irse. Pero saben que esta serie de manifestaciones comenzaron a agudizarse mucho más cuando se movió de este pueblo. Y ahorita van a ver el por qué. No siguió viendo ningún otro tipo de manifestaciones, que a lo que él creía, yo también creo, eran manifestaciones de entidades o almas o espíritus que tenían alguna misión pendiente. La manifestación de estos niños con cara demoníaca siguieron, o sea, se volvieron a suscitar, pero solamente cuando se fue. Cuando se encontraba en este estado al que había ido a trabajar, donde, bueno, esto no sé si mencionarlo al 100%, pero anteriormente había una mafia en la cuestión de los sindicatos de profesores, y este dice que cuando llegó a ese otro estado no fue porque se ganó a pulso lo que era su plaza por parte de, eh, o sea, como profesor, o su lugar en el gobierno como profesor. Tuvo que pagar por él para que se lo dieran, que eso era también algo bastante común. Así que pues con ciertos ahorros que él tenía y parte del dinero que le dio su madre y su padre en cierto momento, pagó esa plaza en otro estado, que es aledaño a Michoacán. Así que cuando se encontraba en ese lugar ya trabajando, dice que era una ciudad, o sea, no estamos hablando de una ranchería o una zona solitaria, era una zona totalmente urbanizada. Y en esta zona urbanizada dice que vio una serie de manifestaciones bastante fuertes. Imagínense que aquella manifestación de los niños con cara demoníaca ya no los veía solamente en su casa, también los veía en la escuela. Que en ocasiones cuando no sé, cuando le tocaba irse temprano a esta escuela, pues había ciertos espacios de la escuela que estaban vacíos, o sea, de las bancas o mesabancos de los estudiantes estaban vacíos, pero cuando volvía la mirada hacia el frente para continuar con sus clases, veía que los espacios estaban llenos y había más niños de lo normal. Por darles un ejemplo, si eran a lo mejor 40 alumnos y esta aula tenía espacio para 50, las 50 bancas de un momento a otro estaban llenas. Y cuando veía a estos niños que ocupaban estas bancas, eran precisamente con la misma cara demoníaca que los niños que él había visto allá en sus comunidades. Pasaba todo esto y trataba de ignorarlo. Hasta cierto punto ya tenía cierta experiencia también con estas manifestaciones. Pero lo raro también estaba en que cuando se encontraba en este lugar donde él vivía, que dice que era una zona ni buena ni mala, simple y sencillamente pues era un lugar tranquilo, escuchaba por las noches que pasaban caballos. Y es muy importante esto que les voy a mencionar. En una zona urbanizada, por darles un ejemplo, como una ciudad, digamos Guadalajara, a menos de que haya algún evento, ahí es posible. Pero durante las madrugadas es algo extraño. Así que dice que continuamente escuchaba caballos. Él ya sospechaba que eran manifestaciones, pues de otro tipo, manifestaciones paranormales. Y en alguna de estas ocasiones donde escuchaba a los caballos, resulta de que decide asomarse y decir, a ver, tengo que afrontar esto de una vez por todas porque si no me va a seguir acechando. Cuando se asoma por su ventana para ver qué era lo que estaba sucediendo, en efecto, veía que habían muchísimos caballos, pero a estos no les lograba ver las patas. Parecía que caminaban, pero sus patas eran como difuminadas por algo
Y lo que era realmente aterrador para él era quiénes iban manejando o quiénes iban controlando lo que eran pues los caballos. Y eran estos niños con cara demoníaca. Ahora, con tantas manifestaciones de este tipo, este toma la decisión de terminar con eso de una vez por todas. De decir, bueno, está bien, puedo ver cosas que a lo mejor otras personas también los logran ver, pero ¿por qué yo estoy observando esto? Esto debe de tener un origen y lo tengo que descubrir ya para entenderlo. Cuando le tocan sus vacaciones o la temporada vacacional por parte pues, de su trabajo, obviamente tiene que regresar a su pueblo. Se reúne con los amigos con los que había encontrado aquellos huesos. También logra reunirse con el sacerdote que se encargó de la misa de aquellos restos y toma la decisión de difundir aquella noticia de que encontraron huesos en ciertas fechas. Así que cuando estaba preguntando a todas las personas aledañas o que estaban cercanas a donde estaban esos huesos, adivinen qué fue lo que le dijeron estas personas. La familia, obviamente refiriéndonos al apellido, la familia, por darles un ejemplo, la familia Díaz, son los que dejaron a esos niños ahí. Si nosotros sabemos de muy buena fuente que ellos fueron, casi todas las personas que pertenecían al pueblo le dijeron lo mismo. Y adivinen quién era la familia Díaz, su propia familia. Bastante interesante, ahí les va. Cuando todos coinciden en este testimonio de que era su propia familia, su propio apellido, decide acercarse a su padre y decirle, ¿sabes qué, papá? Pues hay una cuestión que pues ustedes han visto conmigo desde que yo era niño, hasta la fecha se me siguen manifestando toda esta clase de cosas, nada más que no se los quise decir porque la verdad no estoy dispuesto a someterme a sus burlas, por eso jamás te lo dije cuando yo estuve aquí. Cuando le empieza a decir todo eso al papá, le dice, sí, ya te entiendo en eso, pero ¿hay algo más o qué está sucediendo? Le dice, sí, pues mira que encontramos hace algunos años huesos justamente donde mi mamá lavaba su ropa. Y todos los del pueblo me están diciendo que nuestra familia los dejó ahí. Quiero que me digas qué es lo que está sucediendo. Así que resulta de que el papá le dice, ¿sabes qué? Pues es algo que no quería hablar contigo, pero lamentablemente tú tenías pues a unos hermanos que estaban pequeñitos y lamentablemente pues estos niños se ahogaron en el río. Sí, se nos salieron de aquí de la casa, se acercaron al río, hubo una crecida y fallecieron ahí. Pero también le contó un añadido que pues lo sorprendió bastante. O sea que eso sí no se lo esperaba. Presuntamente, este señor, cuando estaba en el noviazgo con lo que era su esposa, esta señora pues la quería bastante, pero previamente a la mamá pues de la persona que comparte la historia, habían dado con otra mujer que presuntamente se dedicaba a las cuestiones pues de las energías, el chamanismo y estas situaciones. Este señor la rechazó al 100% al darse cuenta de que se dedicaba a estas cosas, porque lo veía como algo negativo, como algo que era pecado, a lo que todos conocemos. Así que la señora, por despecho, presuntamente, lanzó, una maldición familiar, donde presuntamente pues los iba a hacer sufrir y que los iba a hacer sufrir muchísimo si es que este hombre, papá del protagonista,
se unía con aquella mujer. No le importó y se unió con ella. Obviamente, pues hicieron vida, tuvieron familia, pero sí pasaron por una serie de eventos bastante trágicos. Resulta de que cuando ellos toman la decisión de unirse, de ir haciendo su casa, porque presuntamente la casa donde ellos vivían era una casa de características bastante comunes para aquellas zonas, que eran casas como de adobe, de teja. Esta casa tenía ciertas carencias, o sea, no estaba terminada al 100%. Y cuando estaban viviendo en este lugar, de forma bastante extraña, los niños, o sea, los más chicos, se salieron de la casa, se fueron para la zona del río y ahí fallecieron. Cuando fallecen los niños, tanto el señor como la esposa, pues era bastante común, y de hecho eso es real, tomaron la decisión de enterrarlos cercanos a la casa, y pues el río estaba a un costado. Justamente coincidía con la cuestión de que encontraron ahí los huesos de los niños. Pero cuando el papá le empieza a explicar, ¿sabes qué? Nosotros los habíamos enterrado aquí, no coincidía con el espacio. Por darles un ejemplo, estaban como 10 metros alejados de lo que era el río. Los huesos estaban, cuando él los encontró, en el mero río, dentro del río. Y eso no era normal. Entonces este muchacho le empieza a decir, papá, ok, ya te entiendo que los enterraron a un lado del río, pero ¿por qué les pusieron frascos y cosas extrañas dentro de esos sacos de cuero? Y el señor, pues bastante asustado, le dice, ¿de qué me estás hablando? O sea, nosotros no los pusimos en ningunos sacos de cuero. A tus hermanitos nosotros los pusimos en sus respectivas cajas hechas por mis propias manos, y los enterramos en este espacio. No les pusimos nada más que su ropita y nada más. No les pusimos frascos, no les pusimos nada. Entonces ahí es donde viene el evento extraño. Cuando se acercan con el sacerdote nuevamente para preguntarle qué es lo que había hecho con los restos de aquellos niños, ahí no supe cómo fue, si los llevaron a un panteón, si los llevaron a una cripta, no sé qué fue lo que sucedió, pero lograron recuperar los restos. Al decir pues que eran parte de la familia, pues sí les dieron pues, la autorización de acceder a ellos. Así que cuando sacan los huesitos, también se los dan con los restos de aquellos pomos o de aquellas cosas que venían junto con los cuerpos. Y este señor, o sea, el papá de los niños, sospecha de que a los niños los manipularon de otra forma. O sea, presuntamente, él sospechaba que a los niños los utilizaron para hacer brujería, o que los utilizaron para hacer cosas de otro tipo. Primera, los sacaron, no estaban en su caja, estaban en bolsas de cuero y estaban con elementos que jamás había puesto la familia. Así que fue lo que sospecharon. Lo interesante del caso estaba en que la persona de la que sospechaba este señor era obviamente de su ex de aquellos tiempos, y la señora todavía vivía, que en realidad ya tenía pues familia, bastante familia. Cuando se acerca a la casa de esta señora para hacerle algunas preguntas, la señora obviamente rechaza el platicar con este señor, le cierran la puerta en la cara y no haya pues forma de comunicarse con ella para preguntarle qué es lo que había hecho, si es que fue ella. El hijo de este señor que nos cuenta la historia presuntamente era muy amigo de algunos de los hijos de esta señora, que eran de la misma generación aproximadamente. Entonces, cuando se acerca uno de los hijos de esta señora, le dice, oyes, o sea, en esa relación tan llevadera como amigos,
oye, habla con tu mamá, ¿no? Por favor. Mira que, pues tú sabes que ella se dedica a hacer cosas de este tipo y pues mira que mis papás enterraron a mis hermanos que estaban pequeñitos a un lado del río y encontraron cosas extrañas. No te lo digo para que te ofendas, pero creemos que tu mamá hizo algo por ahí que tiene que ver con ellos y queremos quitarnos de la duda porque yo tengo esta serie de manifestaciones y ya no aguanto más. Y este muchacho, pues, bastante religioso, o sea, totalmente lo contrario a su madre, le dice, no, pues, ¿cómo es posible que hagan ese tipo de cosas? Eso es pecado, etcétera, etcétera. Y dice, déjame ver qué es lo que puedo hacer y, pues, para tener la verdad sobre esta situación. Este muchacho habla con la mamá, con la supuesta bruja, y sí, logra sacarle la verdad. Logra sacarle la verdad. Y la señora pues prácticamente se liberó de todo el coraje que tenía platicándoselo a su hijo. Y según eso, eh, esta señora sí manipuló los cuerpos de los niños. Manipuló los cuerpos de los niños para hacer ciertos trabajos en contra de los mismos padres de los niños fallecidos. Pero eso sí, quién sabe si sea real, no podemos decir que sea real, pero que también el fallecimiento de los niños no fue por una causa natural. O sea, que los niños sí fueron influenciados para llevarlos a la zona del río y estos terminaran pues en el otro mundo. Presuntamente el utilizar los mismos cuerpecitos de estos pequeños era para seguir haciéndole daño a esta familia. Pero por alguna razón no sucedió el daño. Y saben qué es lo raro e interesante, que esta señora que quería seguir haciendo daño tuvo no solamente 2 pérdidas de bebés, tuvo muchísimos más. Sí, o sea, de sus hijos fueron solamente 2 y tuvo muchos más intentos de tener hijos y todos los niños le fallecían. Ustedes dirán por qué le fallecían. Así que ya cuando obtuvo, I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard.
I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away, but love can't grow where it's already gone. Tuvo la verdad su amigo, pues le dice a este muchacho, ¿sabes qué? Mi mamá sí manipuló pues ahí pues a estos pequeñitos para seguir haciendo daño. Y por alguna razón, pues a ti se te están manifestando de esa forma. Si bien dice que era muy religioso, no era muy acercado a la iglesia. Pero por consejo de su mismo amigo, le dice, ¿sabes qué? Yo no te recomiendo que vayas con un chamán o que vayas con otra persona que se dedique a estas cuestiones. Hay que acercarnos a Dios para ver si estas manifestaciones dejan de cesar. Perdón, cesan y dejan de suceder. Y presuntamente cuando ya logran tener por los restos de los niños, les ponen sus nombres, tienen un lugar donde reconocerlos, llevarles flores. Ni siquiera hubo necesidad de hacer ningún tipo de liberación o algún tipo de limpia para esta persona, porque las manifestaciones paranormales a partir de ese momento dejaron de suceder. Yo creería, ¿sí?, en mi opinión, que lo que estaban manifestando los niños era parte de la energía que la señora estaba direccionando, esa energía negativa, y una pequeña partecita también consciente de aquellos pequeños estaban pidiendo pues su descanso, porque no estaban descansando en paz, porque estaban siendo manipulados aún por esta mujer, o eso es lo que yo creo. Así que la cuestión del que encuentren huesos o este tipo pues, de entierros en algunas comunidades, créanme que no es algo raro, es algo común. En la ciudad de donde yo soy, yo les podría decir que hay algunas casas bastante antiguas, entre esas, no sé si estén por aquí algunos paisanos de ahí de Zaguayo. Está la casa de las mazmorras. En la casa de las mazmorras es una casa bastante antigua. No recuerdo cuál es la edad aproximada de esta casa, pero es una casa bastante antigua, donde por el testimonio de las personas que se encargan ahorita de esa casa, que son los muchachos del grupo Bonanza, llegamos en una ocasión a trabajar a este lugar y nos dice, ¿saben qué? Pues sí hay ciertas manifestaciones en este lugar, pero también hay cosas de las cuales no nos hemos hecho cargo por completo. Y nos dio un ejemplo. Esta persona me dice, ¿sabes qué? Aquí en esta zona donde ustedes van a trabajar, sacaron unas cajas de muerto, hace como unos 10 años aproximadamente. Pero la persona que se encargaba de la casa, no sé si era el padre de ese muchacho, les dijo, no, si ahí los enterraron fue por algo. Y los volvieron a meter ahí. O sea que no sacaron los restos de ese lugar. Era bastante común que en otros tiempos a los muertitos, a las personas que pertenecían a ciertas familias, los enterraran en el mismo hogar, en el lugar al que ellos pertenecían. Era algo común, muy común. O también sucedía que los llevaban a los cementerios que estaban a un costado de las iglesias, que era lo que regularmente sucedía. Así que eso es lo que yo creo, en esa cuestión, en ese caso. Pero ¿ustedes qué creen? O sea, ¿creen que haya algo más detrás? Porque estos niños se le presentaban con caras demoníacas que justamente después se dio cuenta de que eran sus propios hermanos. ¿Por qué creen que tenían esa clase de manifestaciones? ¿Qué era lo que querían los niños? ¿Por qué? ¿Por qué pasaba eso? ¿Qué es lo que creen ustedes? Y para empezar, ¿creen que sea posible? Yo en lo personal creo que sí es posible.